2. Enfermedades de transmisión alimentaria. En esta unidad se abarcarán temas sobre la definición de lo que es en sí las enfermedades de transmisión alimentaria. Estas enfermedades son las que se pueden transmitir a través de los alimentos. Y es bien sabido que en la mayoría de los países estas enfermedades constituyen uno de los mayores problemas de salud pública de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, los alimentos pueden transmitir enfermedades debido a que están en contacto directo con contaminaciones del tipo físico, químico o biológico, inclusive en presencia de venenos naturales. Ahorita vamos a ver una tablita, pero antes hay que recordar qué es lo que nos dice la OMS de acuerdo a este tipo de enfermedades. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades alimentarias son aquellas que se atribuyen a un alimento en específico, a una sustancia que se le ha incorporado o a su contaminación a través de recipientes mientras se preparaba o bien se distribuía. La tablita que les comentaba es la siguiente. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de enfermedades transmitidas por alimentos que pueden haber a nivel mundial? La pregunta que nos dice esta tabla primero es la siguiente. ¿Por qué pueden transmitir enfermedades los alimentos? Si un alimento es un aportador de nutrientes en nuestro organismo, ¿por qué estos también pueden enfermarnos? Y la respuesta es porque estos alimentos han tenido contacto directo con una sustancia, un compuesto nocivo, microorganismo, parásito, etc., que pone en riesgo nuestra salud. Ahora, en la siguiente tabla estamos viendo también la respuesta al cuestionamiento que se nos hizo. ¿Por qué pueden transmitir enfermedades los alimentos? El primer punto que se nos toca por ahí es el siguiente. Por contener sustancias tóxicas en su composición. Un ejemplo son los hongos del tipo venenosos, setas venenosas, hongos alucinógenos. También puede ser que el alimento nos haya enfermado debido a que se ha contaminado accidentalmente con estas sustancias químicas tóxicas o algún otro agente físico contaminante. Por ejemplo, restos de detergente, restos de desinfectante, algunas dioxinas o trozos de vidrio. Por lo que es recomendable, por ejemplo, envases de vidrio que han sufrido algún accidente, ya no es recomendable usarlos. Igual, vasos de vidrio que se han estropeado alguna de sus extremidades, no es bueno utilizarlo. Ahora, ¿por qué también los alimentos se enferman? Debido a que se les han añadido intencionalmente alguna sustancia para modificar las características del alimento y que en ciertas personas resulta tóxico. O bien que exageraron en las dosis. El ejemplo que se nos maneja es aditivos o dosis no recomendadas. También puede ser que en algún momento ese alimento resulte ser de tipo alérgico para algunos individuos. Por otra parte, contestando la misma pregunta, ¿por qué un alimento no se enferma? Podríamos decir que existe la presencia de microorganismos, que son los que regularmente provocan la existencia de estas enfermedades, como los parásitos, gérmenes, patógenos, bacterias o virus, que liberan ciertas toxinas y que provocan la enfermedad. Por ejemplo, la triquinosis o alguna otra parasitosis, la salmonelosis, etc. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de enfermedades de transmisión alimentaria que podemos encontrarnos? Tenemos enfermedades que se van a conocer como intoxicaciones alimentarias, infecciones alimentarias,
y toxi-infecciones alimentarias. En el primer caso de las intoxicaciones alimentarias, van a ser aquellas enfermedades causadas por el consumo de alimentos que contienen, subrayen esta parte, toxinas, como restos de pesticidas, productos vegetales o productos tóxicos que son pesticidas como tal, o que se forman de la descomposición de uno u otro alimento. También ustedes saben que algunos microorganismos pueden producir toxinas que causan una intoxicación alimentaria. En el caso de infecciones alimentarias, estaríamos hablando que son las enfermedades que ocurren por la ingesta de los alimentos que se han contaminado con estos microorganismos, parásitos, más frecuentemente bacterias, y en su caso hongos. Y por último, las toxi-infecciones alimentarias, que van a estar dadas por la presencia en el alimento de un germen patógeno, microorganismo, que al momento de estar adaptándose, desarrollándose en el alimento, produzca toxinas. Esto es dentro del alimento, porque una cosa es que tú consumas el microorganismo y que te produzca una cierta cantidad de toxinas en tu intestino grueso, por ejemplo, y otra es que consumas el alimento que ya está cargada con cierta cantidad de toxinas producidas por un microorganismo. Bien, es conveniente mencionar que algunas de estas enfermedades transmitidas por los alimentos pueden enfermar a una persona con cierto grado de gravedad o bien pueden llegar a ser mortales. Y esta gravedad va a depender de múltiples factores y estos mismos se presentan en la tabla que estamos viendo. Por ejemplo, si es una enfermedad muy grave o no lo es, pero es transmitida por alimentos, va a depender del tipo de agente que genera esta enfermedad, el tipo de patógeno, el tipo de toxina, si es realmente nociva para el ser humano o no. También va a depender de las dosis que se ingieran del germen que contiene el alimento o de la sustancia tóxica que se haya acumulado en el alimento cuando el microorganismo colonizó ese alimento. Por ejemplo, una alta concentración de gérmenes, una alta concentración de toxinas que provocan toxinfecciones y que se van a desarrollar con pequeñas cantidades de microorganismos altamente tóxicos o pequeñas cantidades de toxinas que pueden llegar a ser mortales. Otras características que podemos mencionar son, por ejemplo, un organismo en específico que afecte con una cierta característica al paciente o al individuo que se está enfermando. Esto quiere decir que los síntomas de la enfermedad también va a depender de las condiciones de salud de las personas. Si son niños, si estamos hablando de ancianos vulnerables o si es una persona resistente, todo este tipo de condiciones van a depender para que se diga que una enfermedad de origen alimentario es grave o no. Ahora, ¿por qué se origina una enfermedad de transmisión alimentaria? ¿Cuáles serían las causas de la aparición de estas enfermedades? Bien, esto es muy importante porque hay que reconocer que las enfermedades de transmisión alimentaria que frecuentemente ocurren son debidas a la contaminación de los alimentos que ingerimos, que están contaminados por principalmente microorganismos patógenos que se han multiplicado de una manera incontrolable y que han producido tal vez una cierta toxina que nos va a enfermar. Por lo tanto, la mayoría de los casos de enfermedades alimentarias son consecuencia de un tratamiento incorrecto de los alimentos, mala manipulación, durante el proceso de obtención, durante la transformación, almacenamiento o bien preparación.
Ahorita vamos a ver cuáles son los factores que contribuyen a la aparición de ese tipo de enfermedades. Les mencionaba, ¿cuáles son esos factores que van a permitir el desarrollo de una enfermedad transmitida por alimentos? Pues primer punto sería la manipulación y la conservación incorrecta de los alimentos, o bien los platos que se están preparando para un cierto evento determinado. Si nosotros hablamos de la preparación de platos, estaríamos diciendo que se están preparando con cierto tiempo de antelación. Generalmente para ciertos eventos, la comida se prepara aproximadamente 2 horas antes de que ocurra el evento. Y esto es un gran inconveniente, porque a lo mejor cumples con el tiempo que te piden para poder tener el alimento, pero está mal porque se pueden desarrollar, si tú no tienes buenas condiciones de conservación, microorganismos. Así que tener alimentos con preparación con un cierto grado de antelación puede provocar que ciertos factores permitan el desarrollo de los microorganismos, y tales factores son la temperatura del ambiente, el contacto directo del aire, si tenemos una ventana cerca, o el cierto grado de ventilación del área donde se encuentran los alimentos, así como la exposición a la luz. En ocasiones, por ejemplo, hay alimentos que se deben de mantener con cierto grado de temperatura. Cuando hablamos de alimentos que se tengan que mantener por debajo de los 65 grados centígrados, son alimentos que probablemente pudieran desarrollar una bacteria en el medio como tal, debido a que tal vez se contaminó el uso del almacenamiento que dio en un cierto momento, o el transporte a las mesas, etc. Pero siempre y cuando un alimento se conserve por debajo de este valor, es muy probable que se desarrolle un microorganismo. También existen otros factores durante la manipulación y conservación de los alimentos. Por ejemplo, cuando se tenga que congelar un alimento, un cárnico, y no se haga con las temperaturas de enfriamiento o congelamiento adecuadas, estos van a provocar que en el alimento se desarrollen microorganismos, principalmente en los productos cárnicos. Si observamos la siguiente tablita en el cuadrito que nos dice zona de peligro, encontramos el valor de los rangos de temperatura que son considerados como zona de peligro para alimentos, que están considerados entre un valor de temperatura de 5 grados y 65 grados centígrados. ¿Cuáles serían esa zona? Pues ese valor. Una zona de temperatura peligrosa para la conservación de alimento serían a partir de 5 grados centígrados en adelante, hasta los 65 grados. Entonces veamos que no es adecuado preparar un alimento antes de que se vaya a consumir. Por ejemplo, existe otro factor dentro de la manipulación de los alimentos y la mala conservación, es el cocinado insuficiente o el recalentamiento que sea de tipo inapropiado que se le esté dando al alimento, así como una mala descongelación de este. Esos factores que mencionamos, como cocinar el alimento antes del tiempo que se consuma, al menos 2 horas antes, los intervalos de temperatura de conservación de 5 a 35 grados, así como el cocinado insuficiente, un mal recalentamiento y una descongelación incorrecta, serían factores para desarrollar a ciertos microorganismos que puedan crecer en el medio de sustrato que es nuestro alimento, y por lo tanto provocar la presencia de alguna toxina o micotoxina que pueda desarrollar una enfermedad de transmisión alimentaria. Otros de los factores que pueden permitir el crecimiento de microorganismos en el alimento es la contaminación cruzada. Esto generalmente en productos cárnicos, productos que estén crudos, con alimentos cocinados.
Muchas veces este tipo de contaminación ocurre de manera directa, otras veces de manera indirecta, pero es más común que nosotros conscientemente tomemos, por ejemplo, un alimento y lo mezclemos con otro, o usemos utensilios como cucharas, tenedores, que han tenido contacto con algún tipo de alimento, por ejemplo un cárnico, y lo agreguemos a otro que no tiene nada que ver con el tipo cárnico. Y esto originaría una contaminación cruzada de los microorganismos que se encuentran en un alimento y el otro. En general, pues los alimentos que han sido cocinados de manera correcta no pueden llegar a ser peligrosos en cierta manera, a menos que en el ambiente donde se encuentren favorezca el crecimiento como tal de un microorganismo en el alimento. Sin embargo, aunque el alimento esté limpio, si tú llegas y llevas a cabo estas formas incorrectas de manipulación de alimento y provocas la contaminación cruzada, es muy probable que el alimento que está en buenas condiciones se contamine por un microorganismo de otro tipo, por ejemplo un cárnico o uno que no lo es, y se origine una contaminación cruzada. Ahora, de acuerdo a nuestro libro, ¿cómo vamos a llamar a la contaminación cruzada? Pues va a ser aquel proceso por el cual las bacterias de un área de un alimento determinado, generalmente por el manipulador, son trasladadas a otro sitio, a otro alimento que antes se podría considerar limpio o libre de contaminación y que ahora se contaminará porque tú has trasladado esas bacterias de tu alimento a otro que no lo estaba. A este proceso lo vamos a llamar contaminación cruzada. Las bacterias se transportan de un área a otra debido a que tú manipulas un utensilio y lo volviste a usar para otro tipo de alimento. De igual manera, se puede tener una contaminación de un alimento que provoca una enfermedad de origen alimentario debido a que se usan equipos o se manipula algún material que esté infectado con un microorganismo, por ejemplo, o con una sustancia tóxica. Por lo tanto, es muy recomendable que alimentos y equipos lleven una relación que esté lo 100% favorable entre los dos espacios. Por ejemplo, si yo necesito un equipo que me va a preparar, por ejemplo, un amasado, es importante que estos utensilios se mantengan en constante limpieza. Evitar que crezca algún tipo de contaminación en algunas de las áreas del equipo de amasado, por ejemplo, y que siempre se encuentren con el material de acero y con la limpieza y las soluciones requeridas para llevar a cabo esta limpieza. A su vez, es necesario erradicar los malos hábitos de higiene de las personas que estamos manipulando el alimento. Porque si tú no llevas a cabo estas buenas prácticas, por ejemplo, de manufactura o de buenas prácticas higiénicas, tú vas a provocar que aumenten los riesgos de transmisión de una enfermedad de tipo alimentario. Recordemos un poco lo que hablábamos sobre los comportamientos y las rutinas que se aplican en higiene de los alimentos aunado de las buenas prácticas de laboratorio. Recuerden, cuando hablamos de comportamientos, si una persona se encuentra enferma o presenta alguna herida en sus manos, por ejemplo, es importante que esta persona no manipule o no entre en contacto directo con el alimento. ¿Por qué? Si esta persona llega y transmite la enfermedad como tal al producto, puede ocasionar que se rieguen todos los microorganismos que esta trae por su enfermedad, situación en el alimento. O si trae algún objeto como una bandita, como un parche, qué sé yo,
y no se lo quita o intenta manipular el alimento, puede que éste caiga y contamine físicamente al alimento. Por lo tanto, es importante que recordemos que las buenas prácticas de higiene van a permitir que se reduzca en cierta manera las enfermedades de transmisión alimentaria. Ahora vamos a ver otra definición que nos marca el libro por ahí. Nos menciona que el portador sano se le va a denominar a la persona que, sin presentar síntomas de una enfermedad, puede transmitir gérmenes a los alimentos y esto puede causar daño a otras personas. Y es lo que veíamos nosotros en esta temporada del coronavirus o la influenza. Hay personas portadoras que están prácticamente sanos y si son transmisores de las enfermedades, del germen, del virus y que tocan los alimentos y que estos al consumirse pueden transmitir el virus, bacteria o hongo que estén infectando su cuerpo, pero a lo mejor no está desarrollando enfermedad, pero a otras personas vulnerables sí le va a provocar gran daño. Entonces recuerden muy bien poner en práctica las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de higiene, actitudes y comportamientos. Recuerda muy bien que las bacterias que causan enfermedades de tipo alimentario se van a encontrar en todas partes y que a pesar de que un alimento tenga un aspecto, aroma, sabor y olor normal, nada nos libra ni nos garantiza que este alimento esté contaminado y si lo está, puede causar una intoxicación alimentaria. Ahora, haciendo un resumen de lo que acabamos de ver anteriormente, podemos decir brevemente que las causas de contaminación o multiplicación de los microorganismos, bacterias por ejemplo, en los alimentos van a estar dadas por los siguientes factores, ya resumido. El primero, enfriamiento lento de los alimentos preparados, ya lo comentamos. Preparación con demasiada anticipación al consumo, almacenamiento inadecuado, conservación a temperatura ambiente de aquellos alimentos que requieren frío, tratamiento térmico o cocinado insuficiente, conservación en caliente por debajo de 65 grados centígrados de platos que se están preparando y que se van a consumir, una higiene personal deficiente, contaminación cruzada y ingredientes sin garantía sanitaria reconocida. De estos puntos todos los hemos comentado anteriormente, así que ahora podemos reconocer cuáles son las causas que provocan la multiplicación de bacterias en un alimento. Ahora, ¿cuáles van a ser los alimentos que podemos considerar de alto riesgo? Aquellos alimentos de alto riesgo van a ser todos que van a tener características específicas o especiales a ciertos valores de humedad, de composición en la estructura del alimento. Por lo tanto, si un alimento tiene una alta actividad de agua, puede ser un medio de cultivo ideal para que se desarrollen microorganismos. Además, ¿cuáles podemos decir que se consideran alimentos de alto riesgo? Pues la carne, si es de res, si es de cerdo, si es de ave, productos lácteos altamente perecederos. Otros son los pescados y mariscos, altamente peligrosos si no se conservan en temperaturas ideales. Puedes obtener una intoxicación de alguna toxina, por ejemplo los camarones. También entran dentro de los alimentos graves, donde puedes tener un alimento de alto riesgo, los huevos frescos,
y algunos embutidos como la mayonesa que contienen huevo crudo en su composición. Además, es importante que recordemos que para mantener a los alimentos de alto riesgo fuera de la zona de peligro, es importante que nosotros extrememos medidas en la manipulación de los alimentos y en el almacenamiento, cuidando que nunca lleguen a tener contacto con las zonas de peligro en cuestiones de temperatura o bien en cuestiones de contaminación cruzada. Ahora ya vimos todas las características que pueden provocar situaciones de desarrollo de enfermedades de transmisión alimentaria. Vimos cuáles son los factores, qué es lo que se debe de hacer. Pero ahora vamos a empezar con los gérmenes que provocan las toxinfecciones alimentarias. Sabemos que existen muchos microorganismos en nuestro medio ambiente, pero también existe una gran cantidad de microorganismos que son capaces de provocar enfermedades que se relacionan con la ingesta de alimentos. Entre ellos es muy común mencionar, y lo hemos escuchado casi en la mayoría de las exposiciones cuando se tratan de alimentos y análisis de alimentos, que son, por ejemplo, la salmonella, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes. También la principal causante es Escherichia coli. Todos estos nombres nos suenan porque generalmente los relacionamos con enfermedades de tipo patógeno. Recuerden los microorganismos patógenos de la clasificación de los alimentos. Ahora, cuando una persona se llega a enfermar con este tipo de microorganismos, es capaz de desarrollar enfermedades que le van a causar cierto grado de infección, inclusive la muerte, dependiendo del microorganismo que se trate. Hay que recordar que algunos aspectos más importantes que se relacionan con esos microorganismos y las enfermedades son, dependiendo del inóculo del microorganismo en el alimento, pero también la multiplicación, ecología, facilidad de adaptación, etcétera, todas las que habíamos mencionado anteriormente en el curso pasado. Y que es importantísimo desarrollar técnicas para controlar el crecimiento de estos. La higiene de los alimentos en ayuda con la microbiología de alimentos y la tecnología de alimentos tratan de poder tener en equilibrio el control de los microorganismos y que se desarrollen constantemente técnicas de conservación que reduzcan la presencia de estos. Ahora vemos la siguiente tablita, nos habla sobre algunos ejemplos de gérmenes patógenos o microorganismos patógenos dentro de la clasificación de los alimentarios. Ya habíamos visto algunos, pero hay que ver el efecto que tiene la presencia de este microorganismo con la enfermedad que se desarrolla y qué alimento es lo que comúnmente lo puede contener, porque estamos enfocándonos a las enfermedades de tipo alimentario. La primera microorganismo que vamos a hablar es la salmonella. ¿Cuál es la enfermedad que ocasiona la presencia de cierta cantidad o concentración de microorganismos de un alimento que sea de tipo salmonella? Nos va a desarrollar salmonelosis. ¿Cuáles son los efectos de la salmonelosis? Tenemos sintomatología que incluye fiebre alta, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, y si la enfermedad alimentaria no se trata en tiempo y forma, puede ocasionar la muerte. Ahora, la salmonella, ¿dónde se encuentra? Esa es una muy buena pregunta. Hay que informarnos o recordar, si ya lo sabíamos, que la salmonella se puede encontrar en el intestino de las personas y de los animales. Así que si tú no tienes un buen lavado de manos y tienes salmonella, puedes infectar el alimento. También se encuentra en la superficie del cascarón del huevo.
También lo podemos encontrar, la salmonela, en verduras que han sido regadas con aguas residuales. Se puede encontrar la salmonela en la piel, se puede encontrar en patas de ratas, ratones o insectos que han tenido contacto con este microorganismo. ¿Qué alimentos en específico yo al consumirlos me puede provocar una salmonelosis cuando no han sido manipulados adecuadamente? Pues los principales, y que podemos poner un foco rojo, son el huevo, las carnes de aves, los pasteles, la leche y productos lácteos. Por ahí mencionábamos también que el merengue que se prepara con huevo crudo. Esa es la primera enfermedad. Ahora, la siguiente enfermedad es provocada por el microorganismo Staphylococcus, generalmente Staphylococcus aureus. ¿Cómo se le va a llamar a la enfermedad relacionada con esta infección, este microorganismo? La vamos a llamar intoxicación estafilocócica. ¿Cuáles son los efectos de estar contaminado o enfermado por este microorganismo? Es la presencia de náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. En esta ocasión no tenemos fiebre. Podemos presentar calambres musculares, escalofríos o estado de shock. ¿En dónde podemos encontrar el Staphylococcus? ¿En qué medio? Ustedes saben que el Staphylococcus está relacionado con enfermedades de tipo respiratorio. Por lo tanto, lo podemos encontrar en la nariz, en la garganta, en la piel de los individuos, pero también lo podemos encontrar en cortes, arañazos, granos, orzuelos de diferentes productos y en distintos animales. Pero ahora, ¿en qué alimentos en específicos puede crecer el Staphylococcus? En especial Staphylococcus aureus, en natas de leche, en cremas, en salsas y en quesos. Ahora, ¿cuáles son otros tipos de microorganismos y sus enfermedades? Tenemos Clostridium botulinum. Cortamos aquí, minuto 33. Otras de las enfermedades que se pueden considerar graves, patógenas en las enfermedades transmitidas por alimentos es el botulismo. ¿Qué microorganismo lo genera? Clostridium botulinum. Este Clostridium botulinum me provoca efectos como trastornos nerviosos, debilidad, vértigo, alteraciones de la visión, fallo respiratorio y, más gravemente, la muerte. Es una de las enfermedades más graves consideradas dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Dónde lo podemos encontrar el Clostridium botulinum? Lo podemos encontrar sobre la tierra o en el intestino de peces. Generalmente los alimentos que son como el pescado te lo venden ya limpio, ¿verdad? Pero si tú vas y pescas y quieres consumir este alimento, que es el pescado, es recomendable que le saques el intestino. Todos los órganos internos se salen y puedes consumir nada más la carne para evitar, obviamente, durante un buen cocinado, una enfermedad de tipo alimentario, más el botulismo. Pero, ¿qué alimentos que generalmente yo puedo consumir pueden desarrollar Clostridium botulinum? Estamos hablando de conservas caseras, productos cárnicos enlatados o envasados. Estos alimentos generalmente ocasionan, cuando son lastimados por una de sus extremidades, ocasionan la contaminación y crecimiento de Clostridium. La otra enfermedad, que esa sí no lo habíamos mencionado, es la listeria.
Ese es el microorganismo. Listeria me provoca listeriosis. ¿Cuáles son los efectos de tener listeriosis? El paciente, la persona que está infectada, se le desarrolla fiebre, presenta dolor de cabeza. En ocasiones ese dolor puede provocar una meningitis. Esto debido a la infección de esta bacteria en el cerebro. Puede provocar aborto, coma y la muerte. Esta Clostridium que desarrolla el botulismo y la listeriosis pueden ser de las más graves que se pueden dar en las enfermedades de tipo alimentario. Hablando de listeria o de la listeriosis, es común encontrar la listeria en la tierra, en agua no potable, inclusive en algunas personas y animales. ¿En qué alimentos en específico podemos encontrarnos a este microorganismo? Estaríamos hablando de la leche cruda, porque es importante el proceso de pasteurización. Podemos encontrarlo en los quesos frescos, que tampoco aún he utilizado leche pasteurizada, en productos cárnicos, verduras y algunas hortalizas que han sido regadas con aguas residuales, por ejemplo. Y ya finalmente, dentro de los microorganismos que pueden causar una enfermedad tipo patógeno grave, estaríamos hablando de E. coli, Escherichia coli. ¿Cuáles son los efectos que causa en una persona que es infectado por este tipo de enfermedad? Son vómitos, dolor abdominal intenso, diarreas e insuficiencia renal en muchas ocasiones. Inclusive existe un serotipo de microorganismo de E. coli que puede provocar diarrea sanguinolenta. Ahora, ¿dónde podemos encontrar a este microorganismo? En nuestro ambiente lo podemos encontrar en el tubo digestivo de los animales y de los individuos, de los seres humanos, o bien en aguas no potables. ¿Qué alimentos en específico pueden tener E. coli cuando no han sido manipulados correctamente? Estaríamos hablando de la carne, los productos lácteos, las frutas y las verduras, pescados del tipo amado, algunas almejas pueden contener ciertas cantidades de Escherichia coli en su estructura. Ya que hemos conocido cuáles son las características y ejemplos de enfermedades de tipo alimentario cuando es una infección alimentaria o una toxinfección, es importante que mencionemos qué debemos hacer para evitar la contaminación de los alimentos. Esta es una muy buena pregunta que puede salvar vidas o puede salvarnos de pasar un mal momento por tener una enfermedad de transmisión alimentaria. Por lo tanto, para mantener los alimentos libres de bacterias que pueden ser dañinas para nuestro organismo y con el fin de evitar la aparición de enfermedades alimentarias, se deben de aplicar 4 medidas fundamentales. Estas son limpiar, separar, cocinar y refrigerar adecuadamente los alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar la contaminación de los alimentos? En primer lugar, es importantísimo lavar las manos y la superficie de trabajo. Siempre hay que tener un correcto lavado de manos y usar el desinfectante y la cantidad correcta para hacer la limpieza del área de trabajo o el área donde nos encontremos comiendo. Otra recomendación para evitar la contaminación de los alimentos es impedir la contaminación cruzada. Sabes que no debes mezclar alimentos crudos con unos alimentos que no lo son, o bien utilizar mismos tipos de utensilios, porque esto ocasionaría la contaminación cruzada que no queremos. Otra recomendación para evitar la contaminación de alimentos es utilizar la temperatura adecuada del cocinado del alimento y, por supuesto, de su enfriado.
¿Qué quiere decir? Refrigerar rápidamente el alimento que estemos consumiendo y que si nos sobra hay que guardarlo para evitar la proliferación de microorganismos. Para evitar enfermedades de tipo alimentario, la OMS ha establecido 10 reglas de oro para poder cumplir con la higiene durante la preparación de los alimentos. La primera regla que nos menciona la OMS es comprar siempre alimentos que tengan una garantía sanitaria reconocida. Alimentos con dudosa procedencia no son recomendables para el consumidor. La segunda recomendación es cocinar bien los alimentos, es decir, al menos que sean 65 grados de temperatura como mínimo para poder expresar que nuestro alimento ya se ha cocinado. La tercera regla de oro